Buenos días. En nombre de la International Chamber of Commerce México, les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión remota del Comité de Arbitraje de Inversión de ICC México, esperando que cada uno de ustedes, sus familias y sus equipos se encuentren bien en esta contingencia que estamos enfrentando. El brote de coronavirus es una emergencia de salud global que requiere de acción efectiva de gobiernos, particulares y empresas. Todas las empresas tienen un papel clave que desempeñar para minimizar la probabilidad de transmisión, emprender acciones tempranas, audaces y efectivas que reducirán los riesgos a corto plazo para los empleados y costos a largo plazo para las empresas y la economía. Una de estas acciones es justamente reemplazar las reuniones personales con reuniones virtuales. Es por ello que el Comité de Arbitraje de Inversión de ICC México se dio a la tarea de organizar esta sesión remota. Antes de dar inicio, me permitiré dar lectura a nuestro protocolo de competencia. La International Chamber of Commerce México tiene entre sus principios objetivos fomentar el desarrollo económico y las mejores prácticas empresariales. En virtud de ello, ICC México no facilitará, participará ni permitirá ninguna conducta que tenga por objeto o efecto inhibir o impedir la sana y libre competencia entre sus agremiados y demás agentes económicos involucrados, incluyendo, entre otras, las conductas que tengan por objetivo fijar o manipular precios, establecer restricciones o acuerdos relacionados con oferta, demanda o productos y servicios, dividir o asignar porciones o segmentos de mercado, coordinar posturas en licitaciones públicas o concursos, la realización de cualquier otra práctica o conducta prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica. En caso de que en este comité se mencione, discuta o intercambie información relacionada con cualquiera de estos temas, la sesión se dará por terminada y así se asentará en la minuta. Con esto, finalizo la lectura del protocolo de competencia y les recuerdo que les hemos enviado algunas recomendaciones para considerar en esta sesión, como es mantener por favor el micrófono en silencio. Al final las intervenciones de nuestros expositores, tendremos la oportunidad de atender preguntas que podrán escribir en el chat de la plataforma o bien podrán solicitar la palabra. Les agradecemos mucho su participación. En caso de tener algún comentario o experiencia relevante, estaremos al pendiente de recibirlos. Sin más, le damos la palabra a nuestra presidenta de nuestro comité, a Gabriela Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias a ICC México y a todo el equipo por haber organizado esta sesión bajo las circunstancias en las que estamos. También quiero, por supuesto, agradecer a nuestros oradores que han puesto todo el empeño para que esta sesión sea un éxito y que además tenemos el honor de tener a dos personas con una gran experiencia en el tema que nos van a exponer. Así que invito a todo el mundo a aprovechar esa experiencia y plantear las preguntas o dudas que surjan una vez que escuchemos su exposición. Gracias a Klaus por acompañarnos en esta sesión y obviamente a Alejandro, que está con nosotros también. En estos últimas meses, semanas, han habido muchos desarrollos importantes para el arbitraje de inversión. Recientemente, por ejemplo, acaba de salir un nuevo código de conducta publicado por el CIADI y UNCITRAL, relevante para todos los árbitros y adjudicadores. Entonces, en el Comité de Arbitraje de Inversión estamos siguiendo todos estos desarrollos. De hecho, vamos a aprovechar que Klaus está acompañándonos y nos va a comentar muy brevemente algunos otros desarrollos y los vamos a mantener al tanto de todos estos temas y organizar en su momento discusiones a ese respecto que nos parecen particularmente relevantes. Muchas gracias a todos por asistir. Klaus, si puedes, por favor, antes de darle la palabra a nuestros oradores principales, darnos un breve comentario sobre estos desarrollos. Claro. Muchas gracias, Gabriela. Muy agradecido porque me hayan invitado a esta sesión tan importante y tan relevante en estos momentos que estamos viviendo en el mundo. Muchas veces había personas que pensaban que el arbitraje de inversión ya había pasado y que vendrían otros mecanismos para resolver estas controversias de las inversiones internacionales, pero la realidad de las cosas es que
para mí es un mecanismo que llegó para quedarse, está más actual que nunca y está totalmente, es muy relevante. Simplemente el día de ayer salieron dos noticias muy importantes. Por una parte, el pronunciamiento que hizo el Centro de Columbia sobre inversiones sustentables, que hizo una invitación de una moratoria o un freno a todos los arbitrajes de inversión que pudieran darse en todo el mundo, ya que derivado de la pandemia en la que más de 191 países en el mundo han parado sus actividades, gobiernos han tomado decisiones en temas, obviamente, de salud, en temas económicos, en temas sociales, y lo que plantea este prestigiado Centro de Columbia es que debe la comunidad internacional pensar en una moratoria o en un freno de estos arbitrajes de inversión, que no puedan presentarse demandas de inversionistas en contra de estados precisamente por medidas tomadas derivadas de esta pandemia sanitaria a nivel mundial, ya que ciertamente los gobiernos, sin duda alguna, a través de las medidas que vayan a tomar, van a generar pérdidas multimillonarias en muchas empresas y efectivamente pérdidas que se van a causar, que indiscutiblemente se van a causar, pero que los estados tienen la obligación de hacer frente para la recuperación de todas las economías del mundo, y si vinieran condenas multimillonarias en contra de determinados países, eso afectaría sus presupuestos para hacer frente precisamente a esta crisis. Entonces, es un tema que ayer salió, incluso en Itafor hubo alguna discusión sobre este tema. Y también ayer vimos el tema de la Convención Europea que se está iniciando para firmar entre todos los países europeos para dar oportunidad a los tratados de protección de inversión intraeuropeos que tantos problemas causaron y que han generado muchísimos arbitrajes. Yo he participado en 6 de ellos, y donde finalmente dan la solución que desde el principio que era la lógica, es por terminados esos tratados intraeuropeos que tenían su historia cuando Europa estaba dividida y había los países del este que no eran parte de la Unión Europea, pero que hoy ya no hace ningún sentido. Entonces creo que son noticias bien importantes, y yo reflexioné y dije en relación a la iniciativa de esta Colombia, con la cual estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cuáles medidas son realmente tomadas por la pandemia y cuáles otras medidas son tomadas? Y simplemente pongo el ejemplo mexicano, donde hemos visto en los últimos días iniciativas del gobierno para tratar de parar todos los proyectos de energías sustentables por ser contrarias a la independencia nacional, pero un poco vinculándolo a la pandemia. Entonces, esas inversiones también estarían incluidas en esas nuevas demandas que no podrían ser presentadas. Yo creo que no, yo creo que son temas bien delicados, porque habrá países que tratarán de aprovechar la pandemia para pasar otras medidas que no tienen que ver con la pandemia y que no solo no benefician a la pandemia, sino y la situación económica, sino al contrario, como todo el tema de las grandes inversiones multimillonarias que hay, que seguramente van a generar arbitrajes de inversión si efectivamente no se dan las autorizaciones para que operen estas nuevas empresas que ya invirtieron muchísimo dinero en nuestro país, y que es un tema súper preocupante que nos debe de preocupar. Entonces creo que el tema que nos explotarán hoy nuestros oradores de realmente con gran experiencia, tanto Bernardo Sepúlveda como Ricardo Ramírez, los temas de las nulidades de estos laudos en arbitrajes de inversión, creo que es un tema de la mayor relevancia, particularmente, repito, en estos momentos en los que el tema está de moda, y vaya que va a estar de moda en México. Entonces creo que el tener un mayor conocimiento son temas que no hemos tratado en México. Los que hemos participado en arbitrajes de inversión, en comités de anulación, lo conocemos muy bien, pero eso no es un tema que ha sido
En México, pues conocemos los casos de lados mexicanos que se anularon sobre todo en tribunales en Canadá, o se pretendieron anular, pero comités de anulación, creo que ha habido pocos casos, o es que no ha habido, en el caso de lados mexicanos, creo que no ha habido. Entonces creo que es un tema bien importante pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Con gusto los acompañaré, es un tema que me apasiona. Y cedo la palabra a Gaby, no sé si creo que inicia Ricardo. Y bienvenidos todos, Alejandro, por supuesto, Alejandro, presidente de la comisión, gracias también por acompañarnos y por la invitación para que yo esté con ustedes. Y pues cedo la palabra a Ricardo. Muchas gracias. Creo que antes de que empiecen nuestros oradores, muchas gracias, Klaus. Alejandro nos va a dirigir unas palabras, pero además Carlos va a presentar primero a nuestros oradores y luego ya le cedemos la palabra, porque además hay mucho material que presentar, pero lo vamos a hacer de manera resumida para entrar en materia. Adelante, Alejandro. Gracias, Gaby. Yo únicamente quería, antes de comenzar esta interesantísima reunión, el transmitir a nombre de la Comisión de Arbitraje de ICC México al embajador Bernardo Sepúlveda nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de su cuñado Rafael Iturbe, pidiéndole por favor el que haga extensiva este mensaje de condolencia a su esposa Ana y a toda su familia. Creo yo que en estas épocas de la pandemia, pues esta no es el método y la forma más adecuada, pero no quise dejar pasar la oportunidad de externarles ese más sentido pésame. Muchísimas gracias, Alejandro, muy adecuado. Unas palabras que todos compartimos y muchas gracias. Carlos, te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, buenos días. Pues es realmente un honor tener el privilegio de presentar a dos personalidades tan talentosas, tan admiradas y tan estimadas por todos quienes hemos tenido la oportunidad de conocerles. Y a solicitud de ambos haré solo una muy breve semblanza de su amplio trayecto profesional, a fin de recordarnos el privilegio de poder contar con estos distinguidos ponentes. El embajador emérito Bernardo Sepúlveda Amor, miembro del Instituto de Derecho Internacional, cuenta con una larga trayectoria profesional en la que destacan importantes cargos, tanto en el sector público como privado, nacional e internacional. Entre otros, el haber sido canciller mexicano, juez y vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, embajador de México en Estados Unidos y en Reino Unido, así como catedrático en importantes universidades mexicanas. Cuenta con una extensa y rica obra literaria sobre temas principalmente del ámbito del derecho internacional y política exterior. Entre diversos premios y reconocimientos, se le han concedido el Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, la Medalla al Mérito Administrativo Internacional por el INAP, el Premio Príncipe Asturias, en reconocimiento por su contribución a la paz en Centroamérica, el Premio Simón Bolívar por la UNESCO, Knight's Grand Cross of the Order of St. Michael and St. George de Reino Unido, Gran Oficial de la Legión de Honor de Francia y Gran Cruz de la Orden de Isabel Católica de España. Don Bernardo Sepúlveda es considerado, o es consejero, de un importante despacho de abogados, encabezado el área de arbitraje y resolución de controversias en Krill García Cuellar, Aiza y Enríquez. En materia de arbitraje de inversión, ha sido presidente de diversos tribunales arbitrales, tanto del CIADI como bajo las reglas de un CITRAL y Corte Permanente de Arbitraje, entre otros. Participa como miembro en una variedad de arbitrajes comerciales y de inversión, incluyendo 3 comités de anulación, y es miembro de una comisión de conciliación de la ONU para mediar el conflicto entre Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Bienvenido, don Bernardo. A continuación, el maestro Ricardo Ramírez Hernández. El maestro Ricardo Ramírez es socio fundador de RRH Consultores, donde cabeza las áreas de arbitraje y comercio internacional. Cuenta con una importante práctica en solución de controversias internacionales, con más de 80 casos en materia de derecho económico internacional, ya sea como litigante, juez o árbitro. El maestro Ramírez fue el juez más joven de la Organización Mundial del Comercio que jamás se haya designado como miembro del órgano de apelación, cargo que ocupó durante casi 9 años y presidiendo dicho órgano durante 2 periodos consecutivos. Actualmente es parte del panel de árbitros del CIADI, habiendo participado en más de una docena de procedimientos en materia de inversión, lo que lo ha convertido en uno de los árbitros latinos más activos en este tipo de disputas. Actualmente preside 3 tribunales arbitrales y 2 comités de anulación.
Es presidente del Colegio de Profesores de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y recientemente fue nombrado presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de la International Chamber of Commerce de México. Pues con esta muy breve realmente presentación de una mucho más amplia y exitosa trayectoria de nuestros ponentes, cedo la palabra a Ricardo Ramírez para que inicie esta sesión. Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos por la invitación. Gracias Gaby, gracias Analia. Gracias Carlos, Laura, por la invitación. Como tenemos una presentación un poco extensa, sin más preámbulo, obviamente es un placer y un honor compartir con Bernardo la presentación. Vamos a empezar. Preparamos una presentación un poco para ordenar la discusión sobre el tema. Vamos a abordar básicamente todos los aspectos que incluyen el procedimiento de anulación. Vamos a hablar de 6 cosas. Vamos a hablar del procedimiento de anulación como tal, un poco brevemente los orígenes, un poco la integración de un comité de anulación, un tema muy de los comités de anulación, que es el tema de suspensión de ejecución del laudo, particularidades de este procedimiento, y luego vamos a entrar un poco en las causales de anulación y al final hablaremos ya del laudo de anulación como tal. Como antecedentes, el procedimiento de anulación tiene su antecedente en las reglas modelo de arbitraje de 1958, en los borradores, donde la Comisión de Derecho Internacional pensó en un procedimiento y desde ese momento ya se estaba hablando de la naturaleza de este procedimiento de anulación, donde hablamos de un procedimiento extraordinario, excepcional, donde hay que conservar ante todo la definitividad del laudo y que solo por causales muy especiales y graves podrá haber una revisión del laudo. Entonces, desde ese momento ya se había discutido eso. Básicamente, el proyecto de las reglas modelo traían 3 causales, nada más agregaron 2. En su momento las mencionaré, pero básicamente desde ese momento ya, cuando salen las primeras, la convención del CIADI de 1964, ya esas causales ya tomaron como inspiración esas reglas modelos de arbitraje, ¿no? Vamos a hablar un poco del procedimiento de anulación. Brevemente, obviamente vamos a abordar las particularidades. Es importante que tengamos claro, el procedimiento de anulación es un procedimiento, y me gusta una cita que tiene el CIADI, es un procedimiento autocontenido, el procedimiento de arbitraje del CIADI. Es decir, el CIADI establece sus reglas de arbitraje y también establece las reglas para rectificar el laudo, revisar el laudo, interpretar el laudo y, el caso que nos ocupa, anular el laudo. Preguntábamos, no sé si Gaby hacía el comentario, hasta ahora como México no era miembro del CIADI, no podía acogerse a esas reglas arbitrales, por lo tanto no había casos de anulación de México. Esto cambiará, supongo, en los próximos años, ya que al México entrar al CIADI, si el inversionista escogiera estas reglas del CIADI, México tendría que someterse a estas reglas de anulación. Y como digo, estas reglas de anulación permiten que la revisión, o sea, impiden que esta revisión de los laudos del CIADI se revisen por tribunales nacionales, sino que lo va a revisar un comité de anulación que se va con las particularidades de las cuales vamos a hablar ahora. Básicamente se presenta la solicitud, el Consejo Administrativo del CIADI, a través del secretario general del CIADI, hace el nombramiento de las 3 personas que van a formar parte del comité. El comité, vamos a ver que el primer tema que surge en caso de que haya un laudo condenatorio es el tema de si se suspende la ejecución o no del laudo. Es el primer tema que tiene que resolver el comité. Vamos a ver esto más adelante. Y bueno, va a resolver, vamos a hablar un poco del procedimiento, qué particularidades tiene este procedimiento frente a un tribunal arbitral común y corriente y cuál es la consecuencia del laudo. Básicamente es una anulación parcial o total del laudo.
o confirmar la decisión del tribunal arbitral. Vamos a ver un poco, eso es nada más para darles una primera probada de estadísticas. Estos son los casos de anulación. Esto lo único que lo puse era con la idea de que un poco transmitirles el carácter extraordinario, primero del procedimiento de anulación, que no es muy, o sea, cuántas veces se recurre, y por otro lado, los éxitos que se ha habido cuando ha habido laudos parcial o totalmente anulados. Estas estadísticas son de 2016. No me quise aventurar a actualizarlas para no equivocarme, porque estas son cifras del CIADI, pero básicamente la tendencia es así. Durante los primeros años, si mal no recuerdo, no hubo muchos casos de anulación. Los casos de anulación realmente se dispararon a partir de 2001, donde hubo más casos de anulación. Y bueno, esto es simplemente, vamos a regresar a las cifras un poco más adelante. ¿Cómo se integra un comité de anulación? Primero, el comité, la integración no la controlan las partes. Es la primera gran diferencia con un tribunal arbitral. O sea, el comité de anulación lo nombra el secretario general del CIADI y únicamente pueden ser miembros del comité de anulación aquellas personas que estén en las listas de árbitros de cualquiera de los miembros del CIADI, así como de la lista de árbitros del CIADI, del secretario general del CIADI. Esa es la primera regla. Y en principio, el secretario general del CIADI ni siquiera tiene que consultar a las partes sobre este nombramiento. En la práctica lo hace, simplemente les pasa el nombre a las partes, pero desde luego en este procedimiento las partes no tienen mucho que decir. Y hay una serie de reglas, básicamente, estas tres personas que se eligen de esta lista no pueden ser nacionales, ni de las, obviamente, de los países en controversia, ni de la nacionalidad de los árbitros que estuvieron en la controversia. Ni tampoco pueden ser nacionales o pueden ser personas que están en la lista de alguno de los países miembros de la controversia. En otras palabras, Bernardo y yo, Klaus en su momento, no podíamos revisar un caso donde estuviera involucrado México, donde estuviera involucrado un inversionista mexicano, o donde hubiera estado involucrado un árbitro mexicano. Entiendo que algunos de ustedes, Eduardo, ahí por ahí lo veo, en un caso de Eduardo, que si llegara a anulación, donde él es árbitro de un tribunal arbitral, nosotros no podríamos participar en el mismo. Y, bueno, básicamente todos tienen que ser de la lista. Y aquí poníamos una reflexión, Bernardo y yo, sobre este tema de cómo cambia la selección, la dinámica del tribunal arbitral frente al comité de anulación. Y mi opinión, y obviamente me gustaría escuchar la de Bernardo, es que la dinámica de un tribunal arbitral y un comité de anulación son un poco distintas. Básicamente porque sabes que ninguno de los árbitros fue nombrado por una de las partes, los tres fueron nombrados al mismo tiempo. Básicamente la selección del presidente, aunque la hace el secretario general del CIADI, realmente es un tema de pares, entre pares los tres que forman parte del comité. ¿Y cómo se traduce esta colegialidad que le puedo llamar? Se traduce a través del hecho de que hay muy pocos votos disidentes, opiniones disidentes en los casos de anulación. Si mal no recuerdo, hay 6 o 5, no sé si puede actualizarse, pero es muy raro que haya una votación disidente en un comité de anulación. Y yo creo que eso obedece en buena medida al hecho de que los árbitros fueron seleccionados de igual manera y no hubo ninguna parte que los seleccionara a ellos. Básicamente esa es la selección. El siguiente tema es la suspensión de ejecución, pero creo, Bernardo, que empezarías tú con este tema, si estás de acuerdo. ¿Está por ahí, Bernardo? Sí, aquí estoy. Ok.
Sí, Bernardo, sí. Si quisiera hacer un comentario sobre el tema de integración y abordar el tema de suspensión de ejecución. Sí, lo que sucede es que me están... Por Estoy en favor, no mute. silencien a Bernardo. Ya me pueden escuchar. Ya. Sí. ¿Es correcto? De acuerdo. Bueno, yo quisiera iniciar mi intervención agradeciendo de manera muy especial a Alejandro Gabrio su condolencia. Le aprecio enormemente. Este gesto de amistad. Gracias, Alejandro. Gracias también a quienes nos han invitado, a Ricardo y a mí, a participar en este coloquio, que me parece fundamental, porque no necesariamente la función de los comités de anulación y el procedimiento mismo de anulación es generalmente conocido en el mundo del arbitraje, sobre todo con relación a los casos CIADI. Probablemente no haya precisión suficiente sobre la naturaleza y el alcance de sus funciones. Yo iniciaría mi comentario presentando una perspectiva general de cuestiones que me parecen centrales con relación a este asunto. Algunos de ellos ya han sido específicamente mencionados por Ricardo, lo cual agradezco mucho. Sucede, sin embargo, que resulta pertinente recordar algunos temas para propósitos de determinar cuál es la función y la responsabilidad de los comités de anulación. El primer principio que tiene que ser recordado es que existe una estipulación expresa en la Convención del CIADI en el sentido del carácter definitivo y obligatorio del laudo. Este es el criterio fundamental con relación a la naturaleza y alcance de los laudos que emitan los tribunales establecidos en el contexto del CIADI. Sin embargo, a pesar de que los laudos no emitidos bajo el CIADI no pueden ser recurridos ante la jurisdicción doméstica de los estados parte del CIADI, que esta es una característica especial de esta convención. Dejemos de lado algunos mecanismos que permitirían esa posibilidad, pero no de quienes son estados parte del CIADI. Se permitiría en aquellos casos en que no sean estados parte del CIADI y que participen en un procedimiento de arbitraje y que sí hayan suscrito el mecanismo que es un anexo a la convención como tal. No obstante ello, estableciéndose ese principio general, lo cierto es que sí existe en la convención una serie de remedios limitados que conceden a las partes recursos para solicitar la aclaración, la revisión o la anulación del laudo conforme a ciertos procedimientos claramente estipulados en el propio convenio. El objetivo de todo ello es crear un mecanismo restringido destinado a evitar que en ciertas circunstancias, con esos recursos, la violación de principios fundamentales del orden jurídico que regulan a los procedimientos del tribunal sean debidamente salvaguardados. Ya señaló Ricardo las fórmulas existentes para la constitución de las comisiones de apelación, de anulación. Yo destacaría el hecho de que efectivamente, como ya se señaló, un elemento central es que la participación de las partes en este nuevo procedimiento de anulación es
extremadamente restringida. Es decir, la responsabilidad fundamental pertenece al CIADI, que habrá de designar a los 3 miembros que integran esas comisiones. Sin embargo, después de una revisión muy puntual por parte del propio CIADI para asegurar que no existe un conflicto de interés, cuestión absolutamente central, se les proporciona a las partes la lista de los posibles participantes ya designados con el ánimo de recoger observaciones de las partes. En mi experiencia ha habido casos en donde una de las partes al menos establece una serie de criterios de quienes no pueden ser integrantes de una comisión de esta naturaleza. Y por cierto, efectivamente, en la designación emprendida por el CIADI, esos criterios fueron respetados porque se juzgaba que efectivamente se podía suscitar un importante conflicto de interés. En este caso particular, las preocupaciones centrales de esta parte en el proceso se referían principalmente a la nacionalidad de los posibles integrantes de la comisión y en este sentido estableció un listado muy interesante de aquellos que no podrían pertenecer a la comisión. Y el CIADI respetó, por supuesto, esas características que debía de tener la comisión. Una vez constituida la comisión, su función tiene como propósito decidir si la solicitud de anulación procede o no procede. Si no procede, en ese momento la anulación, la comisión podrá suspender la ejecución del laudo si las circunstancias así lo exigen, fijando las condiciones que habrán de aplicarse a esa suspensión si la propia comisión así lo estima pertinente. Para extender en el tiempo la suspensión, la comisión deberá tomar en consideración las circunstancias específicas del caso. Y ahí, en esa situación, obviamente, la comisión tendrá que explorar una serie de argumentaciones que presenten las partes sobre las razones que obligarían o no obligarían a extender esa suspensión. Los argumentos pueden ser muy variados, pueden tener como contenido, por ejemplo, la existencia de una gravísima crisis económica, la incapacidad que se pueda tener para que en esos momentos se pueda sufragar el cumplimiento del laudo y otros elementos que deben ser obligatoriamente considerados por la comisión respectiva. Agrego que no corresponde a la comisión entrometerse en los asuntos de fondo ya decididos por el tribunal de origen. En todo caso, esa responsabilidad habrá de pertenecer a un nuevo tribunal que habrá de constituirse ex profeso para conocer la controversia. Queda claro entonces que no corresponde a la comisión pasar juicio de valor con relación al fondo del asunto que haya sido examinado y decidido por el tribunal previo. Si la comisión decidiera en el sentido de no anular el laudo, entonces habrá un nuevo tribunal que habrá de ser constituido para efectos de conocer de nueva cuenta la argumentación que se formuló en el tribunal original. En contraste con lo que sucede con el arbitraje tradicional, la parte que solicita la anulación
es la única responsable de cubrir el financiamiento del proceso conforme a los requerimientos que exija el CIADI. Quiere esto decir que el aplicante de una solicitud de anulación habrá de ser el responsable de cubrir los costos de ese procedimiento de anulación. Agrego que podrá suceder que la suspensión de la ejecución del laudo simplemente no se conceda por la comisión. También puede suceder que la suspensión se conceda sin condiciones, pero existe, por supuesto, la opción de que la comisión decida que para continuar la suspensión habrá de estipular determinadas condiciones para hacer efectiva la suspensión, requiriendo a la parte interesada asumir expresa e irrevocablemente un compromiso formal cuya naturaleza y alcance varía según las circunstancias del caso. En ocasiones, ese compromiso puede ir acompañado de manera adicional con el otorgamiento de una garantía financiera. Quiero con ello decir que puede haber en ocasiones un compromiso formal en donde el solicitante adquiere un conjunto de obligaciones perfectamente determinadas. En otros casos, en lugar de ese compromiso, se exige, por ejemplo, una garantía bancaria o el establecimiento de un escrow account en donde se habrán de depositar los recursos que determine la comisión. Puede suceder en casos extremos en donde se reclame por parte de la comisión la adopción de un compromiso formal y se añada a ello el compromiso de una seguridad financiera de algún género. Debo decir que esto sucede en casos verdaderamente extremos y no se repiten con frecuencia alguna. También podrá suceder que si la comisión requiere a la parte interesada la suscripción de un compromiso formal, es posible que dicho compromiso sea rechazado por la comisión por estimar que carece de eficacia en su ejecución. Es decir, en ocasiones las comisiones de anulación exigen ese compromiso formal, pero sin embargo el solicitante de la anulación presenta un compromiso con una debilidad tal o con una vaguedad tan extraordinaria que la comisión decide no aceptar ese compromiso y en todo caso plantear o exigir un nuevo compromiso que puede o no ser aceptado por parte del solicitante. Entre la variedad encontrada en los términos de los compromisos existentes, hay comisiones que autorizan la continuidad de la suspensión, pero introduciendo condiciones en el sentido de que si acaso no se anula el laudo, la parte interesada se obliga a pagar de manera irrenunciable las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo dentro de un lapso predeterminado en el propio compromiso o en las condiciones estipuladas. Por cierto, existen pocos casos en donde la comisión respectiva decida que la anulación es un derecho que no conlleva la obligación de adquirir un compromiso financiero para garantizar el pago, o argumentando también que el beneficio del laudo no debe, el beneficiario del laudo no debe recibir una especie de pago condicional adelantado. Hay algunos casos,
pocos, por cierto, que se han orientado en esa dirección en donde se determina que existe un derecho en la Convención para asegurar que no se imponen gravámenes adicionales al solicitante de la anulación. Son pocos esos casos. Los principios sustentados por un conjunto de comisiones reiteran los siguientes criterios. 1. Las causales estipuladas en el artículo 52.1 del CIADI son las únicas que dan lugar a la anulación. 2. La anulación es un recurso excepcional en donde la función de la comisión queda circunscrita de manera estricta. 3. Las comisiones no son tribunales de apelación y la anulación no es una fórmula para enmendar o corregir una decisión considerada como incorrecta, pretendiendo con ello sustituir la determinación sobre el fondo de la disputa ya resuelta por el tribunal de origen. Queda claro entonces que no se trata de una apelación que reconsidere todos los asuntos de fondo que ya se decidieron por el tribunal de origen. Se trata únicamente de establecer cuestión que a continuación habré de precisar de aquellas causales que sí pueden permitir un recurso de anulación cuando estas circunstancias están presentes. El siguiente criterio es que la tarea de las comisiones no debe erosionar el carácter vinculante y definitivo del laudo. Una solicitud de anulación debe estar fundada en las siguientes causales. Una primera causal es que el tribunal haya sido constituido incorrectamente. 2, que exista la extralimitación manifiesta del tribunal en el ejercicio de sus facultades. 3, que exista y se pruebe, por supuesto, la corrupción de algún miembro del tribunal. 4, la omisión por parte del tribunal de los argumentos, de los motivos que fundan a ese laudo. Paso a revisar ahora estos criterios de manera muy sucinta y rápida en beneficio del tiempo. En el caso de la incorrecta constitución de un tribunal, este ha sido un recurso raramente invocado en la historia de las anulaciones del CIADI. Los escasos ejemplos conocidos han sido rechazados, dado que objetar la constitución de un tribunal reclama oportunidad, esto es, ser presentada esa objeción al tiempo mismo de la creación del tribunal original. Esto significa que si no se presentó ese cuestionamiento al inicio del procedimiento arbitral primario, raramente podrá formularse una objeción de esta naturaleza en un tiempo totalmente inoportuno. Por ello, no es una invocación que se haya formulado en las comisiones de anulación. Para considerar válida la extralimitación de facultades, esta debe ser manifiesta. Este es un asunto absolutamente central. Un buen número de comisiones han entendido que este concepto significa que la extralimitación sea obvia, transparente y evidente. Son las tres reiteraciones que se encuentran
en un buen número de pronunciamientos de comisiones. La extralimitación puede obedecer, por ejemplo, a una inadecuada asunción de jurisdicción por parte del tribunal o, por el contrario, a una incorrecta denegación de jurisdicción por parte del tribunal. Son ejemplos que se han dado en el caso de la formulación de esta característica que tiene que ver con la extralimitación. Los menciono estrictamente a título de ejemplo. También puede existir una extralimitación cuando se vulnera el ejercicio de un derecho aplicable a la controversia. Ello sucede, por ejemplo, si la comisión, es decir, si el tribunal actúa ex equo en bono, et bono, sin el conocimiento expreso de las partes, o cuando el tratado para el arreglo de controversias en materia de inversión impone como condición el agotamiento de los recursos internos. Y esto no es respetado. En esas circunstancias habrá, digamos, en el caso de extralimitación en materia de jurisdicción o en materia de extralimitación en el caso del no respeto en el ejercicio de un derecho aplicable a la controversia, en esas circunstancias la comisión seguramente habrá de tomar en consideración este tema para adoptar una decisión. El tema de la corrupción de un miembro del tribunal hasta la fecha no ha sido invocado en procedimientos de anulación. En cambio, la invocación de un serio quebrantamiento en el procedimiento ha significado que tan solo un laudo haya sido anulado bajo esta causa y que 2 laudos hayan sido parcialmente anulados. Para que esta causal opere, se requiere comprobar que la norma de procedimiento es fundamental, primer criterio, y segundo criterio, que existe una grave violación de esa misma norma. Entonces, repito, un criterio es que la violación de la norma de procedimiento es fundamental y que existe una grave violación de esa misma norma. Los argumentos alegados en este causal de anulación se relacionan con la falta de imparcialidad, la violación del derecho de audiencia o a las reglas sobre evidencia y a la insuficiente deliberación por parte del tribunal. El hecho de que el tribunal no hubiese expresado en el laudo los motivos en los cuales se funda o que el razonamiento sea inadecuado e insatisfactorio es una causal invocada en más de un 95% de casos relacionados con anulación. De las 63 solicitudes que han recurrido a este remedio, 2 laudos se han anulado en su totalidad y 6 solo de manera parcial. Invocar esta causal puede fundarse en alegar un razonamiento contradictorio en el cálculo de los daños o en la carencia de un examen adecuado de la evidencia presentada por las partes a título de ejemplo. Puede existir, desde luego, otro conjunto de motivos, pero estas razones son las que he encontrado con una mayor frecuencia. El procedimiento concluye al emitir la comisión una decisión sobre la solicitud de anulación. La comisión puede desechar
todas las causales de anulación, con lo cual el laudo se mantiene intacto y vigente. Pero también es posible que la comisión acuerde tan solo una anulación parcial del laudo. Por supuesto, otra posibilidad es que existe la opción de que la comisión determine la anulación íntegra del laudo. Otra fórmula, desde luego, que puede conducir a la conclusión del procedimiento es el acuerdo entre las partes para darlo por terminado, o bien, en una situación extrema, la falta de pago de los costos para sustentar financieramente el proceso de anulación. Para concluir, conviene anotar que, en términos históricos, la tendencia que por ahora se advierte es ingresar a una cuarta fase en los procedimientos de anulación, intentando recoger las distintas experiencias acumuladas en las 3 fases previas, con el fin de reunir criterios comunes básicos que auxilien a las partes y a las comisiones a descargar óptimamente las responsabilidades relacionadas con la potencial anulación o no anulación de laudos y a la suspensión o no suspensión de su ejecución. Muchas gracias. Sí, yo le quiero agradecer a Bernardo el que me haya pavimentado el camino. Y lo que va a seguir es básicamente poco retomar varias de las cosas que mencionó Bernardo y darle alguna opinión al respecto. Ya, obviamente, Bernardo ya se refirió a la suspensión de ejecución. Obviamente, la suspensión de ejecución va a aplicar cuando existe un laudo condenatorio y una de las partes, bueno, la parte perdedora está obligada al pago. Hay una suspensión temporal inmediata, es decir, en cuanto se solicita la suspensión y se solicita el comité, hay una suspensión que procede inmediatamente de manera temporal, mientras resuelve el comité si esta suspensión se vuelve permanente o no. Ya Bernardo mencionó, bueno, este es básicamente las estadísticas, insisto, a 2016. En 90 procedimientos de anulación se solicitaron en 43 casos la suspensión de ejecución y se otorgaron en 36. Es importante hacer la aclaración que hizo Bernardo en el sentido de que estos 36 no fue, en muchos de estos casos se pidió ya sea una garantía o se abrió una cuenta escrow donde pagó la parte perdedora. Y pocos casos son en los que no se ha pedido básicamente nada. Y están obviamente los casos en que no se otorgó la suspensión. Las causales para otorgar o no la suspensión. Básicamente el convenio te obliga, las reglas te obligan a expresar cuáles son las circunstancias, como también bien decía Bernardo, una de las causales que han analizado los comités tiene que ver con, primero, si la solicitud de suspensión es frívola, si es de carácter dilatorio, si hay un riesgo de recuperar en caso de que se pague el laudo, cuál es el estado financiero de las partes en su momento. Pues básicamente, la parte que solicita deberá expresar las razones por las cuales, obviamente, esta es una lista que viene, que ha citado el CIADI, y hay más, desde luego no es taxativa de ninguna manera. En materia de suspensión, las preguntas que han planteado los tribunales o los comités son 3. La primera es si hay una carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba de demostrar que existe una circunstancia que requiera suspensión? Los planteo como preguntas porque los comités han dicho una y otra cosa, no hay un criterio homogéneo en este sentido.
Otra pregunta que plantea este tema de la suspensión es si existe una presunción a que el procedimiento se suspenda. Algunos comités han dicho que hay una presunción expresamente a que se suspenda el procedimiento, otros han dicho que no existe esta presunción, pero bueno, esta es una pregunta que se ha planteado ante comités. Otra pregunta tiene que evaluar qué tanto el comité va a evaluar la sustancia del caso para evaluar los méritos de la suspensión. Y ahí hay una línea muy delicada en donde qué tanto el comité, acuérdense que para este momento el comité básicamente ha visto un escrito sobre méritos y son base en eso, bueno, y obviamente tiene la solicitud y la respuesta de las partes, qué tanto eso le permite o tiene elementos para poder pronunciarse o evaluar el fondo. Entonces, básicamente esas son las preguntas que plantea el procedimiento, que se plantean en la suspensión. Una vez que se otorga o no, el procedimiento continúa. Aquí me voy a referir a la regla 53, que es la que dice que todas las normas procesales que aplican en el procedimiento ante el tribunal arbitral van a ser aplicadas mutatis mutandis al comité de anulación. Y aquí se plantean algunas cosas. Varios comités han analizado qué tanto traes las normas del tribunal arbitral al tema del comité. Por ejemplo, si puede imponer un comité medidas provisionales. Por ejemplo, si un comité puede descalificarse a un miembro de un comité, como se puede descalificar a un árbitro, ¿no? En este caso, los tribunales dijeron que sí. Existe un procedimiento cuando hay una demanda notoriamente improcedente, digamos, que es el que llamamos el 41.5. ¿Aplica o no en casos de anulación el procedimiento 41.5? Esta es una pregunta que creo que le tocó a Klaus en Mícula hablar de esta relación del 41.5 con las reglas, si aplican o no al comité de anulación. Pero básicamente es que tanto las normas de tribunales arbitrales se traen aquí. Obviamente, es muy raro que en un procedimiento de anulación se presenten pruebas adicionales, así como que haya interrogatorio de testigos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vas a emitir es un laudo sobre la decisión que tienes y el expediente que tienes frente a ti. Entonces, por lo menos a mí no me ha tocado ver testigos o que haya una examinación de testigos en casos de anulación, básicamente porque los tribunales no se han metido mucho o sea, no hay una nueva revisión de hechos o una nueva oportunidad para presentar hechos adicionales. Y obviamente esto hace que el procedimiento, pues no hay discovery, como no hay testigos, entonces es más fácil o pues es más rápido el procedimiento, en este caso al no tener testigos y pruebas, Sí, que revisar básicamente. Si me permite, Ricardo, una observación. Sí, claro. Yo creo que tienes toda la razón en que efectivamente el principio general es que no se acepten testigos, no se acepten evidencias adicionales, salvo en aquellas circunstancias en que la propia comisión lo acepta. Pero yo tengo la experiencia de la presentación de informes de expertos con relación al reclamo vinculado a las circunstancias especiales que ameritan la continuación de la suspensión de la ejecución. Es obviamente algo que ya no guarda relación con los temas originales del fondo del asunto ya decidido por el tribunal, pero que sí invita a la comisión a considerar las razones por las cuales estaría obligado a dar continuidad en el tiempo a la suspensión. Por ejemplo, argumentaciones relacionadas sobre crisis económicas muy profundas que llevarían a una dificultad seria, no solo para cumplir con el laudo original, sino también siquiera
para proporcionar seguridades financieras que permitan de esta suerte que la comisión respectiva acepte, por ejemplo, no imponer condiciones financieras para efectos de prolongar la suspensión de la ejecución. Me doy cuenta que son cuestiones distintas, Ricardo, pero en casos excepcionales se podría aceptar la presentación de reportes o informes específicos sobre temas muy particulares que inciden en las circunstancias que reclaman esa ampliación de la suspensión. Sí, coincidiendo totalmente. Incluso, a ver, aquí viene la línea de normalmente si es una prueba adicional o no, simplemente es una prueba para sustentar un dicho, ya sea para sustentar una suspensión de ejecución o para sustentar un argumento. Pero digamos, no es tan intensivo como el procedimiento arbitral. De acuerdo. Pusimos esta parte de principios. Estos principios no son principios que tiene el CIADI, son principios que tiene en un documento el CIADI que explica este procedimiento, los tiene. Vamos a ver que algunos están repetidos. Quise empezar con estos. Hay principios que yo pienso que son del procedimiento, no están aquí, pero un poco para darles una idea de qué es los principios que rigen el procedimiento de anulación. El primero es que la lista del 52, a la cual vamos a referirnos, y ya se refirió Bernardo más hace un rato, estos 5 causales es exhaustiva. Es decir, no va a poder haber una nueva causal para anular un laudo, ¿no? No existe una causal adicional. Y bueno, lo pongo aquí, que el recurso es limitado, pero esto se repite constantemente en las decisiones. El comité de anulación tiene un mandato muy excepcional, es un recurso muy limitado, el rol del comité es muy preciso, insisto, siempre teniendo en mente esta lógica de que la definitividad del laudo y que solamente por circunstancias muy excepcionales se va a violar esa parte de definitividad. Desde luego, básicamente, por lo menos todos los que yo he tenido alguna experiencia, hablan de no es una apelación, no estás en un tribunal de casación, es un procedimiento excepcional y esto constantemente se repite. Hay un tema, el comité no está para corregir una decisión mala de un tribunal arbitral, no es un esquema de corrección, es un esquema que tiene y ahorita vamos a entrar a ellas, y ya las mencionó Bernardo, unas causales muy limitadas y muy acotadas, ¿no? Inclusive hay casos en donde te dicen que tienes que resistir la tentación, el comité, de tocar temas que tienen que ver con el fondo, ¿no? Obviamente el comité debe ejercer esta discusión para cumplir el objetivo fin. ¿Cuál es el objetivo fin? Que se va a preservar la naturaleza del laudo y que solo en casos la finalidad del laudo y solo en casos muy excepcionales vas a poder entrar al fondo. Aquí hay otros dos que básicamente se repiten, porque habla de temas de limitar, de recurso extraordinario, excepcional, debes de construir muy estrictamente. En algunos comités ha habido esta discusión, si existe una presunción o no anular un laudo, tampoco hay un criterio homogéneo en este sentido. Pues básicamente son los principios con los cuales se rige estos. Y vamos a ver que a veces este tema de no una apelación es una línea, y creo que lo mencionó Bernardo, es una línea que en algunas causales de anulación es muy tenue y es difícil poder distinguir, y voy a referirme a ella. Entonces, como bien mencionó Bernardo, hay 5 causales de anulación de un laudo. La primera es que el tribunal se hubiere constituido incorrectamente. Como también bien dice Bernardo, esta es una causal que se ha invocado pocas veces, que tiene que ver con si se establece o con las reglas de establecimiento del tribunal arbitral. Hay una discusión
en tribunales arbitrales sobre qué tanto esta causal se refiere a temas que tienen que ver con imparcialidad o conflicto de interés de árbitros durante el procedimiento, de los cuales las partes no tuvieron conocimiento, pero bueno, ahí es un tema que se sigue debatiendo. Pero como bien dice Bernardo, esta es una causal que quizá es junto con la de corrupción, que nunca se ha invocado, que es la causal que menos se ha invocado por las partes. La siguiente es que si el tribunal se hubiera extralimitado de sus facultades. Aquí, básicamente, y lo mencionó Bernardo, a ver, claramente si un tribunal arbitral rinde una decisión con base a principio ex aequo et bono o equidad, pues va a ser una decisión en donde el tribunal arbitral se va a exceder de sus facultades. Pero aquí hay una línea donde ¿qué pasa si el tribunal aplica mal el derecho? Hace una mala interpretación del derecho. Y aquí es donde los comités están divididos, porque algunos comités han dicho que una mala aplicación del derecho no puede revisarse en un tribunal de anulación. Y hay algunos comités que han dicho, si la mala aplicación del derecho llevó básicamente a no aplicar el derecho, pues estás en el mismo supuesto. O sea, hay una línea muy delgada entre cuando el tribunal, especialmente cuando estás hablando de interpretación de derecho, cuando te estás extralimitando o cuando simplemente debes de conservar, aunque no estés de acuerdo con la interpretación, aunque sea una mala interpretación, debes de seguir lo que dice el tribunal. Y hay otros tribunales que han dicho que básicamente se puede analizar, ¿no? Como también bien decía Bernardo, el tema de corrupción es un tema que está ahí, que nunca ha sido invocado, o no hay ningún caso en que se haya invocado esta causal. Desde luego, esta causal sería un caso sumamente difícil y no quisiera estar en los zapatos de un comité que analizan un tema de estos, ¿no? La siguiente causal habla de quebrantamiento grave de una norma del procedimiento. Y aquí surgen algunas preguntas. Primero, ¿qué es una norma fundamental del procedimiento? ¿No? Tribunales, y aquí es una lista, ejemplos: un trato equitativo a las partes, el derecho a presentar su caso, un tribunal independiente, el tratamiento de evidencia, haga la prueba, las deliberaciones entre los miembros. Todos esos son normas fundamentales del procedimiento, por lo menos los comités que han analizado esto han dicho eso. A mí en algún momento me tocó un caso donde la pregunta era si un representante legal no tenía un poder bien fundamentado, o tenía vicios ese poder del abogado que lo representó, si eso es una norma fundamental del procedimiento. Entonces, se presentan preguntas de qué es una norma fundamental, pero si ustedes revisan el lenguaje, el lenguaje es quebrantamiento grave. Entonces, no nada más basta con que haya una violación al procedimiento, no obstante que esa norma es fundamental, sino si esa violación al procedimiento fue grave. Algunos comités han dicho que para demostrar la gravedad, tienes que demostrar que esa falla en el procedimiento tuvo un efecto, una consecuencia en el laudo dictado. Entonces, aquí también digamos, esta es una de las causales más invocadas, ¿no? Y desde luego, yo nada más, este tema es grave y fundamental, habla que realmente tiene que haber y aquí me refiero, muchos comités, algunos han hablado de este tema de los comités de anulación como vigilantes del sistema de tribunales arbitrales. O sea, los comités de anulación van a revisar fallas sistémicas en el sistema de tribunal arbitral. Son los que van a vigilar que los tribunales arbitrales no cometan una falla que sea tan grave
que ponga en cuestión o en cuestionamiento todo el procedimiento del tribunal arbitral ante el CIADE. Ese es básicamente el tema. Y bueno, la última causal es lo que llamamos que no se hubieran expresado en el laudo los motivos en que se funde, que no hubiera establecido estos motivos. Aquí es importante, desde luego, si el laudo no tiene ningún fundamento, ninguno expresó ningún motivo para llegar a una decisión, pues es claramente. Pero el problema, ese es un caso, digamos, entre comillas, fácil. El problema se torna cuando sí hay motivos. Y la pregunta es si los comités de anulación tienen las facultades para pronunciarse sobre una anulación, no obstante que los motivos no son suficientes o inadecuados. Si tienen las facultades para decir, ok, sí expresó motivos, pero estos son muy pobres o están mal. Aquí obviamente hay dos tendencias que dicen que tú no te puedes meter siempre y cuando haya expresado motivos, tú no tienes por qué cuestionar los motivos como comité de anulación, los motivos del tribunal arbitral, y hay otros que tienen una visión un poco más amplia, más discrecional. Hay una jurisprudencia muy famosa en estos casos, que dicen que el laudo lo puedes poder seguir de la A a la B. O sea, tienes que poder seguir el laudo, todo el razonamiento del tribunal, de la A a la B y cómo llegó a la C. Entonces, básicamente aquí, de nuevo, hay un tema una línea, ¿no? Hasta dónde, si hay un motivo que no está suficientemente o es inadecuado, se puede dar la anulación. Ya un poco, Bernardo habló de los tiempos, de qué tanto se invocan. Aquí está un poco para hacer gráfico, qué tanto se han invocado. Como ustedes pueden ver, lo que está en azul clarito es qué tanto han tenido éxitos, ya sea parcial o total anulación. Y como ven, bueno, las más recurrida es esta de falta de motivación o razones del laudo y exceso de atribuciones del tribunal. Como había dicho, corrupción nunca se ha invocado. Y luego viene una violación. Por último está este tema de el laudo, como también bien mencionó Bernardo, el laudo puede anularse parcial o imparcialmente. ¿Cuál es el efecto de esto? O sea, el efecto es que tendrás que volver a iniciar el caso de cero. Podrás volver a iniciar. Si mal no recuerdo, esto se ha dado pocas veces en casos de anulación que se haya vuelto a iniciar, pero sí se ha dado. Entonces, el procedimiento te permite volver a iniciar. Yo, básicamente, Bernardo, si quieres hacer algún comentario. Yo lo que diría, Ricardo, es que se ha cubierto un ámbito muy amplio que permite un conocimiento más puntual de las cuestiones relacionadas con anulación. Ricardo y yo nos habíamos propuesto desde un inicio hacer una presentación eminentemente didáctica con el ánimo de que se entienda con precisión por todos aquellos interesados en los temas de arbitraje, en qué consiste la naturaleza y alcance de un procedimiento de anulación. Yo me felicito de haber compartido esta mesa de presentaciones y de debate con Ricardo Ramírez, personaje muy distinguido en este campo, y tengo la esperanza de que tanto los expertos ya reconocidos y connotados en materia de arbitraje, como los jóvenes interesados en las tareas del arbitraje, hayan recogido las experiencias que sobre la materia hemos formulado Ricardo y yo. Muchas gracias, Bernardo. Yo no tengo nada que agregar más que agradecer a Bernardo y a
y a Gaby y a Nalia y a Carlos la oportunidad. Bueno, pues está abierto al público la sesión de preguntas, así que los invitamos a plantear sus preguntas para que se animen. La mesa directiva tiene algunas. Yo tengo algún comentario, Gabriela. Adelante, cedemos la palabra, querido Klaus. Primero, felicidades a ambos. Creo que fue súper didáctico, súper bien explicado, impresionante. Yo tengo dos comentarios de temas que he visto y que seguramente, bueno, ustedes también. El tema de que efectivamente las limitaciones que tienen esos comités de anulación, que es clarísima en las reglas, y cómo hubo una tendencia en una época de estos comités de anulaciones, creo que ha cambiado un poco la tendencia, pero quisiera ver cuál es su punto de vista de los comités de anulaciones, decir, bueno, no puedo meterme al laudo porque mis facultades están restringidas, y le dan una criticada brutal al tribunal, pero no anulan, ¿no? Entonces, yo, en los que yo he participado, yo sí he tratado de que el comité se restrinja a o anula o no anula, pero nada del dictum de dar una letanía de cómo actuó mal el tribunal, porque pues, lo único que haces es finalmente, de alguna manera, evitar el laudo, si no bien desde el punto de vista formal y jurídico, pues sí, decir, oye, pues es que aquí la regaron terriblemente, pero pues como no llegó al extremo, digamos, de las causas de nulidad, pues entonces no lo anuló, pero sí le pongo una repasada al tribunal. Es un tema. Y el otro es el de los amicus curiae, ¿no? Que sobre todo pues, en los casos europeos, bueno, micula la intervención de la comisión, pues claro, para como prácticamente era una parte adicional del procedimiento que con memoriales de cientos de páginas, ¿no? Pues nada más quería esos dos temas que a ver si tiene algún comentario. Muchas gracias y nuevamente los felicito, súper didáctico, súper entretenido y me encantó la presentación. Muchas gracias. ¿Me permite, Ricardo? Yo haría nada más una anotación sobre el primer punto que menciona Klaus. A mí me parece que resulta absolutamente esencial, y así lo dije en mi presentación, que la comisión por ninguna circunstancia vulnere el laudo. Es decir, que el planteamiento que haga se refiera únicamente a la existencia o no existencia de las causales que específicamente permiten la posibilidad o no posibilidad de la anulación, pero bajo ninguna circunstancia deben involucrarse en un sentido crítico y cuestionador con relación a lo que ha dicho el tribunal. Esa no es su función y probablemente, como lo señalas, Klaus, esto significa de alguna manera afectar el valor mismo del laudo. Y esa no es la tarea que está asignada a las comisiones. Yo nada más, sin duda, Klaus tiene razón, siempre está la tentación de decir algo, aunque no estés de lo que no estás de acuerdo. Estás ante abogados bien sofisticados que siempre encuentran algo en el laudo que tiene un error. La pregunta siempre es qué tanto, si ese error se equipara a una anulación. Y yo por los que he visto, los últimos, y desde luego en los que he estado, también cuidamos no pronunciarnos, o sea, no hacer críticas, porque al final no tienen, como bien dices, ningún sentido si no vas a anular. Si vas a anular, pues obviamente sí tienes que decir algo. Lo de amicus, yo en los casos en que estoy, ya se ha ventilado, pero ya se ha acotado más la participación de la Unión Europea, ¿no? Que básicamente es en los casos en que, y se ha acotado en términos, mencionaste, Klaus, de volúmenes o presentaciones muy grandes. Aquí se ha agotado el número de hojas y sobre todo los temas que pueden abordar, porque desde luego la pregunta más importante es que el comité de anulación solo puede
pronunciarse sobre temas que están frente a él. Y a veces la comisión quiere como aventar todo, ¿no? Entonces, tanto la experiencia es acotar lo que pueden decir y qué tan extensamente lo pueden decir. Haría yo una observación adicional, Klaus, que tiene que ver con lo que señalaba yo al final de mi intervención, que tiene que ver con las fases que se observan en los procedimientos de anulación. Hubo, digamos, una primera fase en donde se radicalizaron los extremos, en donde por un lado un distinguido profesor de Yale argumentaba que con la anulación se vulneraba la esencia misma de la convención del CIADI. Por otra parte, se le respondió por un distinguidísimo personaje creador de muchas de las instituciones del CIADI, incluyendo la convención misma, en donde señalaba que no había una vulneración esencial, sino que por el contrario había la oportunidad de considerar potenciales errores y que la convención misma establecía los criterios estrictos sobre el particular. Hubo una segunda fase en donde se extremaron las tendencias en favor de la anulación, no siempre con reconocimiento pleno de la validez de los argumentos planteados por esas comisiones. Una tercera fase en donde hubo una división, en donde existía una divergencia de opiniones sobre distintas materias relacionadas con anulación, y parecería que en esta cuarta etapa podría iniciarse, y repito, apenas iniciarse, el establecimiento de criterios comunes, de una especie de comunidad de intereses en lo que hace a los criterios que deben prevalecer en materia de anulación. No pretendo con ello decir que habrá de sentarse un criterio jurisprudencial, que eso no habrá de ocurrir, pero sí el establecimiento de ciertos precedentes que auxilien a comisiones futuras a continuar con directrices que hayan sido sensatamente establecidas por comisiones previas. Puede suceder que estemos ingresando a ese territorio, no lo aseguro, todavía es demasiado temprano para entenderlo así. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ya tenemos una nueva pregunta. Eduardo, adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias. Me sumo al comentario previo de Klaus en cuanto a lo útil y lo didáctico de esta sesión. Mi pregunta es muy concreta y va dirigida a los dos. El artículo 52, fracción primera de la Convención establece, como ya ustedes lo han señalado, cuáles son las causales específicas de anulación, y tribunales ya se han pronunciado en el sentido de que esta es una norma limitativa, es decir, son esas cinco causales y nada más. Sin embargo, también hemos escuchado que en algunos de los resoluciones recientes en cuanto a anulación, algunos tribunales han empezado a sugerir que podría verse, pero sin que necesariamente se pronuncien en forma concreta al respecto. Pero cuando los tribunales empiezan a sugerir, o comisiones empiezan a sugerir, esto va permitiendo que comisiones o comités posteriores empiecen a construir sobre el concepto. Me gustaría conocer la opinión de ustedes en cuanto a si una comisión o comité de anulación puede realmente entrar a analizar si el tribunal aplicó debidamente el derecho o no, o si la falta de análisis de profundidad de una prueba puede dar
curso a la anulación de un laudo. Es decir, pueden entrar al fondo de la decisión del tribunal o eso no está incluido en ninguna de las 5 causales establecidas en el 52.1. Muchas gracias. Bueno, yo lo que diría, si me permite, Ricardo, es que no debe tener un carácter expansivo lo establecido en la propia convención. Es decir, yo estimaría que existe un riesgo muy grande en que las comisiones pretendan agregar causales que no están previstas en la propia convención. Lo que sí sucede es que las comisiones pueden tener criterios en lo que hace, por ejemplo, a lo que tú señalas, Eduardo, con relación a la aplicación del derecho. Digamos, son conceptos etéreos que en ocasiones ameritan una interpretación. Y ahí lo que sucede es que sí existe la obligación de parte de las comisiones de acudir a los criterios de interpretación establecidos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y apegarse lo más posible para entender qué debe entenderse por aplicación del derecho con el ánimo de llegar a una determinación. Sí existen criterios en la propia convención, por ejemplo, la aplicación de un derecho internacional o la aplicación de un derecho interno del Estado. Sí existen algunas guías que permiten determinar qué se entiende por aplicación de las normas jurídicas correspondientes, pero como lo hemos visto en el trayecto de la existencia y funcionamiento de las comisiones de anulación, las interpretaciones varían, pero no porque se expanda propiamente el número de causales, sino porque la interpretación que se le otorgue a esas causales puede ser en ocasiones divergente o en ocasiones contradictoria. Yo coincido con Bernardo que al final la tentación, y obviamente Eduardo, siempre vienen en casos, o sea, los casos claros no son el problema, ¿no? Donde no tengas una interpretación. Pero ¿qué pasa en aquel caso? Y ojo, que es un escenario hipotético, no lo tengo. En aquel caso en donde se cita una prueba, una prueba clave, el tribunal la cita en una nota al pie. Es la prueba clave. Habría quien te diría que el tribunal analizó esa prueba y se acabó, ya no hay problema. Hay quien te diría, oye, tiene que analizar, esa es la prueba clave. Entonces, ¿cómo pintas la línea, no? Hay tribunales que pueden decir, oh, interpreto conforme a Convención de Viena, 31, 32, y luego no vuelves a ver citada una sola vez la Convención de Viena y no ves que haya ningún análisis de texto, contexto, objeto, fin. Entonces, el problema son dónde está la línea y créeme que siempre es un tema, por ejemplo, en mis casos, siempre es un tema complicado. Porque obviamente, pues tienes litigantes muy buenos que obviamente hacen su caso. Entonces, más que, y coincido totalmente con Bernardo, más que ampliar las causales es qué tan discrecional son las causales o dónde pones la línea. Y lo que ha pasado es, ante la falta de un criterio homogéneo, hay comités han puesto la línea en distintos lados. Quizá eso es lo que deberíamos hacer, que es la discusión que se tiene no nada más en comité, sino en general en el mecanismo. No hay un criterio homogéneo de los comités. Totalmente de acuerdo con Ricardo. Yo agregaría, ahora que Ricardo menciona el concepto de línea, lo que ya él mismo señaló, el hecho de que en ciertas ocasiones las comisiones rebasan la línea, que es una línea roja entre anulación y apelación. Es decir, algunas comisiones llegan a la tentación de rebasar esa muralla china para ciertos propósitos
constituirse en una especie de tribunal de casación o tribunal de apelación, lo cual no es su función. Y eso debe ser estrictamente restringido y condenado, porque caso contrario se sale de madre el hecho de la restricción impuesta en la propia convención. La convención no contempla casos de apelación, contempla casos de anulación en circunstancias extremas. Pues muchas gracias a los dos por sus muy completos comentarios. Creo que tienen razón. Hemos tenido la oportunidad de litigar varios casos de anulación y ese punto es un punto muy complicado porque dependiendo de cada caso, una prueba puede ser lo que cambie el resultado del mismo. Y qué hace un tribunal con esa prueba puede ser fundamental para una parte, ¿no? Y por eso necesitamos gente muy preparada que analice y se meta en el caso, pero con mucha prudencia, por el tipo por la naturaleza del proceso. Para tener ese equilibrio que finalmente es lo que busca, yo creo, en mi muy humilde opinión, este proceso de anulación. Un equilibrio entre la finalidad del laudo y que las partes hayan tenido esa oportunidad de ser escuchados y sus argumentos valorados como se deben, ¿no? Y ahora Analía nos va a dar nos va a leer una pregunta de otra persona que está en el foro. Muchísimas gracias a ambos por la excelente presentación. Como comentaba Gaby, voy a leer una pregunta que hemos recibido por privado de Natalia Linares, y la pregunta es si en caso de que algún integrante del comité de anulación no cumpla con los requisitos de selección o incurra en causal que le impida ser parte del mismo, si las partes pueden impugnar la selección. Y además quisiera agregar una pregunta que tengo, y es basado en algo que me sucedió la semana pasada justamente durante una llamada, la primera llamada con el tribunal y las partes en un caso de arbitraje de inversión, y esto es la segunda vez en realidad que esto sucede. Al finalizar de tratarse todos los puntos con el tribunal, entre el tribunal y las partes, la secretaria del tribunal, del CIADI, preguntó a las partes si tenían alguna objeción a la forma en la que se había constituido el tribunal. Entonces mi pregunta es, en el caso en que las partes contesten que no tienen objeción, en ese momento que es cuando el procedimiento está comenzando, ¿estarían las partes renunciando eventualmente a invocar como causal para anular el laudo que el tribunal se hubiera constituido incorrectamente? ¿El tribunal o la comisión? Ah, tiene razón, claro, en este caso tiene razón, sí, la comisión, estarían, digamos, si las partes en ese momento dicen que no tienen ningún problema en la forma en que se ha constituido el tribunal, si después se pudiera invocar eso como causal para anular el laudo o no. Esa es la pregunta, María, si lo puedes invocar, aunque las partes hayan aceptado ya que hay un problema en la Constitución. ¿Y hasta dónde se alarga el tema de la Constitución? El tema de descalificación de miembros del comité, yo recuerdo, ya hay precedentes que dicen que sí puedes solicitar la descalificación de un miembro del comité de anulación. Ya hay 2 o 3 casos que se han invocado. Una de las partes ha tratado de descalificar a un miembro del comité. Es muy raro, pero sí se ha dado. Claro, también sucede que, como lo señaló muy claramente Ricardo, hay un procedimiento para la constitución de la comisión en donde la autoridad central del CIADI tiene la facultad de designación de los miembros de la comisión. Pero mi experiencia, si bien es cierto que es una
facultad exclusiva, se transmite a las partes para observaciones. En ese momento es cuando podría suceder que una parte tenga una información privilegiada que lleve a someter a la consideración del CIADI el hecho de que uno de los posibles miembros de la comisión tiene, por ejemplo, un serio conflicto de interés. Entonces, en ese sentido, hay un auxilio de la parte del solicitante o de los involucrados en esa anulación, en el sentido de hacer un señalamiento con relación a potenciales conflictos de interés. Seguramente a quien corresponda determinar la validez o invalidez de esa potencial descalificación habrá de corresponder propiamente al CIADI, que seguramente con la actuación responsable que siempre ha tenido, habrá de apreciar la sustancia misma del potencial conflicto de interés y determinar si acepta o no acepta. No tengo conocimiento, Ricardo, de que se haya aceptado una descalificación en el contexto de comisiones de anulación. Yo entiendo que no y que eran 3 casos, pero lo que sí está establecido es que sí puedes solicitar la descalificación. Igual, de todas maneras, mi segunda pregunta en realidad era no era en el momento en que se constituye el comité ad hoc, sino durante el procedimiento. Esto es cuando empieza un arbitraje, si durante la llamada con el tribunal y las partes, durante la primera llamada, la secretaria del tribunal pregunta a las partes, ¿ustedes tienen alguna objeción en la forma en que se ha constituido este tribunal arbitral? Si las partes dicen que no tienen objeción, la pregunta era si eso sería como una renuncia de las partes a posteriormente, cuando exista un laudo, invocar el artículo 52.1a, diciendo que el tribunal no fue constituido correctamente. La comisión. Exacto. La comisión, no el tribunal. Creo que hay una confusión. Analia, la segunda pregunta no guarda relación con la pregunta de Natalia Linares, sino que ella está diciendo si durante el procedimiento de arbitraje, o sea, cuando está el tribunal, se pide a las partes confirmar si están de acuerdo con la constitución del tribunal y las partes confirman que están de acuerdo. Luego, durante un proceso de anulación, alguna de las partes puede invocar la irregularidad en la constitución del tribunal por algún motivo. Exacto. Conforme al artículo 52.1 ante una comisión. Creo que esa será la pregunta. Y aquí hay comités que han dicho que una de las partes es ver si las partes estaban enteradas. Aquí dependerían los hechos del caso, si es un hecho superveniente, que por ejemplo te enteraste que era de una nacionalidad y al final resultó ser de una nacionalidad de las partes, entonces, pero que tú no sabías. Un poco, algunos comités han dicho, si tú sabías, de alguna manera consentiste. Si hubo un hecho superveniente que te diste cuenta que estaba mal constituido el tribunal por un tema de nacionalidad, por ejemplo, yo supongo que sí lo podrías tratar de ventilar. Yo coincido con lo que señala Ricardo. Efectivamente, si hay un nuevo hecho desconocido en sus orígenes, que es un hecho suficientemente grave para una descalificación, me parece que sí puede efectuarse esa descalificación, ya no interviniendo los miembros de la comisión, sino dejando la responsabilidad a los órganos responsables del propio CIADI. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más de Daniel García Barragán. Daniel no puedo usar su micrófono, por eso me pidió que se las comunicara, pero primero quiere felicitar a ambos expositores por obvias razones, porque ha sido excelente la exposición, y tiene 2 dudas. La primera dice, ¿existe alguna repercusión
en materia de honorarios para el tribunal cuyo laudo fue anulado. Máxime que esto sucede bajo causas graves. Es una pregunta interesante. Y la segunda, ¿qué ha pasado en aquellos casos donde se anula un laudo y no vuelve a iniciarse el procedimiento? Sobre todo cuando la decisión de anulación favorece al inversionista. Esa no me quedó muy clara, pero espero que ustedes sí. Es decir, yo había señalado en mi intervención que una vez efectuada la anulación, se constituiría un nuevo tribunal. Me parece que esa es la respuesta. No sé si con eso se aclara suficientemente el planteamiento que se ha hecho. Es decir, habrá un nuevo tribunal que habrá de conocer el fondo del asunto, cosa que no hizo la comisión de anulación. Y eso está previsto en el texto de la convención. Sí, y respecto al primer punto, que si existe alguna repercusión en materia de honorarios para el tribunal cuyo laudo fue anulado. Se refiere si castigan al tribunal, le piden que regrese el dinero. Pues yo creo que no. Aquí la única repercusión tiene que ver con a quién le da los costos del procedimiento de anulación. Tradicionalmente entiendo que en los primeros años como que los tribunales, los comités tomaron similar enfoque que los tribunales y más o menos dividieron, pero que últimamente se está siguiendo el principio de cost follow event. Entonces, efectivamente, pues la parte que pierde de un laudo anulado, pues va a tener que iniciar un caso de nuevo y no creo que tenga alguna acción contra los miembros del tribunal. Espero que no. Igual yo agregaría que parte en el sistema del CEDE, además de todo, pues existe lo que no existe en otros sistemas, que es inmunidad de los árbitros, ¿no? Entonces, aunque quisieran demandarlos para pedirles que regresen el dinero, pues digo, existe como esa salvaguarda adicional, ¿no? Bueno, podría suceder en un caso extremo que el segundo tribunal constituido recoja de la parte afectada peticiones, solicitudes, reclamos, en el sentido de que ese segundo tribunal considere temas relacionados con costos y de alguna manera, si fue absolutamente arbitraria, injusta, inadecuada la resolución original, se pueda de alguna manera recapitular sobre el asunto y quizá asignar unos costos que beneficien a quien injustamente se vio afectado por esa situación. Pero son hipótesis de trabajo que hasta donde tengo conocimiento no han sucedido, o sea que estamos trabajando con base en la imaginación y no con base en hechos sucedidos. Pues muchísimas gracias. Creo que ya estamos en tiempo de cerrar. Yo agradezco profundamente a Ricardo y a don Bernardo por esta presentación que ha sido excelente, muy didáctica y que nos ha dado la oportunidad de intercambiar opiniones respecto a este tema que a mí me es fascinante. Y les agradezco a todos los participantes el haber estado presentes, a Klaus, a Alejandro, a Laurita por su organización y obviamente a Analia y a Carlos, que somos un gran equipo para tratar de que este comité funcione correctamente. Muchas gracias y espero que tengan un gran día. Gracias. 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 Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.